se suscriban. Bueno, bien. Arrancamos con la primera parte del enunciado. El enunciado me dice que datos, no opinión. Bien, yo tengo una olímpica, piscina olímpica de 50 metros por 25 metros por 2 metros de profundidad. Bien, yo voy a calcular directamente el volumen, así ya me queda, y el volumen me da que, a ver, sería 50 por 25 por 2, tengo 2500 de volumen. Confirmen o rechacen si está bien o está mal. Dice que la temperatura sobre la cual se llena esta piscina con agua es a 18 grados centígrados. O sea, ya tenemos una temperatura inicial. El apartado A, o sea, la consigna A, me dice que, o sea, necesito saber el Q, la cantidad de calor, para llegar a una temperatura final de 28 grados centígrados. Bien. Y por último, el apartado B me dice que si para calentar el agua se dispone de 6 calderas, o sea, voy a anotar, se dispone de 6 calderas con gas natural, acuérdense que el calor de combustión del gas natural es de 9300 kilocalorías sobre metro cúbico. Metro cúbico. Y era metro cúbico, era kilogramos. A ver, déjenme chequear. Kilocalorías sobre metro, lo tengo acá. Sobre metro cúbico. Bien, entonces me dice qué potencia, o sea, me está pidiendo la potencia, ojo acá, potencia en kilocalorías, kilocalorías hora, perdón, debe tener para, para realizar el proceso en 48 horas. Debe tener para calentar, para realizar el proceso en 48 horas. Okay. Y por último me dice, te mete una pregunta ahí de teoría, definir el calor específico. Calor específico y qué unidades se mide. Bien, voy a agrandar acá, así ya. Lo voy a dejar largo. Voy a admitir mejor. Bien, vamos con la primera parte. La primera parte me pide o sea, qué cantidad de calor debo agregar al agua para elevar su temperatura a 28 grados. O sea, ya voy a tener, en este caso, la diferencia de temperatura, voy a tener que pasar de 18 grados centígrados a 28 grados centígrados. Pero por otro lado tenemos el volumen que está expresado en metros cúbicos. Yo para pasar de metros cúbicos a kilogramo puedo hacer como una conversión en que un metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Que también puede ser kilogramos. O sea, puede ser o 1000 litros o 1000 kilogramos. Entonces, yo necesito en este caso la unidad de kilogramos para que sea masa. O sea, porque es el valor que me pide para la cuenta del Q. Entonces, yo voy a decir, si yo tengo 2300, 2500, perdón, 2500 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos voy a tener? Entonces, lo voy a multiplicar por 1000 y me va a quedar que yo tengo una piscina, o sea, tengo una masa de 2500, perdón, 2.500.000 kilogramos. Bien, yo ahora con estos datos ya puedo entrar de lleno a el, ¿cómo se llama? A la fórmula. La fórmula me decía que el Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Bien, entonces yo ahora simplemente reemplazo los términos que tengo. Acá tengo 2.500.000. Ustedes escríbanlo bien, por favor. Yo tengo solo un mouse. Era kilogramos. Kilogramos, tuki. Y acuérdense que por más que me diera el valor en calorías, yo podía utilizar ese mismo valor para el agua
en kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. Y voy a restar la temperatura inicial, menos 18, perdón, no, menos 18 no, es 18 menos 28. O sea, me va a quedar en negativo, pero no importa, es la cantidad de calor que yo necesito para determinar cuánto calor agregar a esta piscina con esa masa eh, para calentar, no calentarla, no, para elevar su temperatura. Perdón, mala mía. Tuki. Y voy a necesitar 25 millones, o sea, ya estamos hablando de números bastante grandes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tuki, tuki. Ahí va. Tengo 25 millones de kilocalorías que son necesarias para calentar el agua. Bien, voy a colocar de este lado ya el dato del A. El A voy a necesitar un Q de 25 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kilocalorías. Bien, el primer dato ya está listo. Joder, mientras voy borrando, ¿hay alguna duda con respecto a este? Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano o Yo, abrir por el ejemplo, para micrófono. sacar la masa, Diga. yo, viste, para sacar la masa me confundí porque dice masa igual a Ujú, la densidad por el volumen. sí. No, está bien. Si vos tenés la densidad, Y ahí podía sacar la masa. ujú, la densidad creo que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Estaba bien igual. ¿Te dio 25.000 Ah, ok, ok. o 2.500.000? No, claro, Perdón. yo me confundí con la densidad del aire. Ah, le diste 1,22. No, Sí, claro, pero yo me confundí con el aire y por eso me daba otro resultado. está bien, Pero está se bien. puede hacer lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, La masa podés igual a entrar con la la fórmula densidad de masa. Ah, ok. de masa, que es igual a volumen por la densidad, que la densidad era 1000. Tuki. O sea, yo entré por otra forma porque por ahí me parecía que iba a ser como un poco más sencillo que lo asocien a que un metro cúbico equivale a 1000 litros o 1000 kilogramos. Pero bueno, es lo mismo, es lo mismo. Bien, continuamos. Dice, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Genial. Dice, si para calentar el agua se dispone de 6 calderas de gas natural con rendimiento del 80%, ¿qué potencia en kilocalorías hora debe tener cada caldera para realizar el proceso en 48 horas? Esta es la parte que me parece que es más complicada de todas. ¿Por qué? Pues yo necesito determinar la potencia y para determinar la potencia necesito determinar el consumo. No, se va a terminar en 10 minutos. Bueno, entonces yo voy a entrar primero y principal por determinar cuál es el rendimiento, o sea, el consumo que me va a tener el gas para en total. Después lo dividimos por las 6 calderas. Pero en la fórmula de consumo combustible era Q dividido el consumo en este caso, por el del gas, que del gas era 9300 kilocalorías sobre metros cúbicos, y tengo un rendimiento del 80%. Tuki, tuki. Yo tengo 80% de rendimiento. Entonces, paso el primer dato que ya calculé eran 25 millones. Tuki. Bueno, ustedes háganle los ceros bien, por favor. Tengo en kilocalorías sobre 9300, que era el dato del gas, kilocalorías, tuki, sobre metros, metros cúbicos, tuki, por el rendimiento. Yo le pongo en 0,80, ustedes pueden ponerlo como quieran, pero mientras lleguemos más o menos al mismo resultado. El consumo total que voy a tener va a ser igual a por 0,80. Voy a necesitar un consumo de 3.300, perdón, 3.360,2
metros cúbicos. Que yo en este caso, por ejemplo, eh, al tener este rendimiento, ay, para acá, se me quemaron un poquito los papeles. Tenía en kilocalorías el consumo de combustible en gas eh, y el rendimiento. Y bueno, o sea, este, por ejemplo, este sería como una fórmula si me pide el consumo con, eh, perdón, la cantidad de consumo en volumen. Pero después estaba también la otra del consumo que era el Q sobre el rendimiento, que eh, en este otro caso me va a quedar en kilocalorías, porque yo en este caso necesito las kilocalorías. O sea, les tiro como las dos opciones como para que lo puedan, como para que puedan ir definiendo cuál es el que van a necesitar. El otro del consumo era el Q sobre el rendimiento, que el rendimiento era N. Entonces voy a tener 25 millones. Les tiro las dos opciones por si el enunciado llega a ser como diferente. Tuki, kilocalorías sobre el 80% de rendimiento. Tuki. Que a veces se lo asocia un poco al rendimiento de, ¿cómo se llama? Sí, al rendimiento del consumo eléctrico, pero también sirve para el consumo del gas, si te lo piden kilocalorías. Y en este caso me dio que el consumo que va a tener la caldera al 80% va a ser de 31 millones 200, perdón, eh, paren, me parece que se me fue un cero. 25, 1, 2, 1, 3, dividido 0,80. Sí, me da 31 millones 25, 250 mil, 1, 2, 3 kilocalorías. Bien, ahora yo, para pasar, ¿se acuerdan que la fórmula de potencia era energía es igual a potencia por tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo va, eh, la energía era en eh, cantidad de, o sea, en watts. Entonces, yo voy a tener que pasar kilocalorías a eh, kilowatt hora. O sea, esto lo tengo que pasar a kilowatt hora para poder entrar con, o sea, después lo podemos, bueno, no sé, creo que se pasaba directamente. André, ¿estás ahí? André, ¿estás ahí? Tell me. Porque le pedí ayuda principalmente a André en este, porque yo tengo que un kilocaloría equivale a un kilowatt hora, pero si solo me lo piden kilocalorías, entonces solamente tengo que pasar este en hora. Y ahí lo tendría que dividir. Porque la conversión directa de esto era pasarlo así directamente. Perdón, les hice medio ahí un quilombo. Pero la potencia, claro, la vamos a usar en kilocalorías. Yo tengo que la potencia de los calentadores es igual a potencia por tiempo. Bien, entonces, yo, si bien tengo esto, este es el total de todas las calderas. A mí me conviene a esto dividirlo por 6, que son 6 calderas, y voy a saber la potencia en kilocalorías hora de cada caldera. Porque si lo pasamos directamente a esto por las 48 horas, después lo tendríamos que dividir. O sea, no importa en qué momento lo hagan, pero lo tienen que dividir por las 6 calderas. Entonces, dividido 6 me quedaría que son 5.208.033. Pues, bueno, 5.280.333. Entonces, recién ahora yo lo puedo despejar acá en este caso. Voy a tener que saber la potencia.
o sea, la potencia en el tiempo. Recuerden que este le va a quedar en kilocalorías por hora. Entonces, yo tengo la energía que voy a necesitar, va a ser la E, que va a ser 5.280.333. La potencia va a ser mi incógnita por el tiempo. Entonces, si esta es mi incógnita, yo voy a despejarla y me va a quedar que el tiempo va a dividir a la energía. Entonces, voy a tener que potencia va a ser igual a energía dividido el tiempo. Entonces, voy a pasarlo acá abajo bien chiquito. Potencia va a ser igual a 5.208.333 dividido las 48 horas. Pues me quedó re abajo. Entonces, esto lo divido por 48 y me queda que voy a necesitar una potencia, en este caso en kilocalorías, de 108.506, no sé, acá me aparece un coma 9 en kilocalorías. ¿Se entendió? Fue medio enredado, pero les tiré como ahí las dos fórmulas por si las llegan a necesitar. ¿Se entendió o fue medio un matete? Yo entendí, pero me perdí en por qué queda kilocalorías sobre horas en el C31. En 31 millones. Sí. Porque en realidad, digamos, se le agrega el hora, dividido la hora, porque podés contar como, bueno, toda esta cantidad de calorías en una hora y va a ser como la energía que vos vas a necesitar. Acordate que la potencia se medía en kilocalorías, entonces yo voy a necesitar el término de la hora, pero se agrega directamente. No es como algo que, ¿de dónde No tengo que salió? hacer un pasaje, digamos. Claro, no hay que hacer ningún pasaje. A menos Ok. que, no sé, te lo den minutos, a la cantidad de calor te la da, no sé, kilocalorías sobre minutos, ahí sí tenés que hacer el pasaje. ¿De dónde salió? 52.000, 5.000. 5.000, este fue dividido por 6 calderas, ese. Acá fue cuando dividimos, o sea, la cantidad de calor que yo necesito por el rendimiento, la dividimos por 6 calderas. Eh, ¿Se entendió esa parte? O sea, cada caldera va a tener que tener una kilocaloría hora de 5.280.333. Eh, y después yo tengo que dividir eso por 48 horas, que es lo que me pide el enunciado. ¿Se entendió ahí? Acuérdense de la fórmula de potencia. Energía es igual a potencia por tiempo. Y ahí pueden despejar. Potencia puede ser igual a energía sobre tiempo. Se me va a cortar.